En Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Natalie Faxas. Gracias. Bueno, miren, yo ayer dije que iba a hablar de la Estrategia Nacional de Educación Económica y Financiera. Sin embargo, hay un tema que yo siento que debo de un poco desarrollar aquí y ya posponerlo quizá para mañana. Este otro tema relacionado a la estrategia que se lleva en el país. Miren, y es en torno a las clínicas privadas y el anuncio que se dio ayer del financiamiento de los 2.000 millones de pesos a través del Banco de Desarrollo y Exportación Bandex a las clínicas, al reforzamiento de los servicios e infraestructuras de las clínicas privadas. Es un financiamiento. Lo digo por lo siguiente, miren, y ya lo decía antes, no quería como abordar un poco más al inicio de este programa. Y es el tema, hay varios temas que yo quiero mencionar en torno a las clínicas privadas. Primero, que por experiencias personales que muchos de nosotros tenemos y conocemos, pues tendemos nosotros a tener una idea de lo que hacen las clínicas privadas muy relacionadas a esas mismas experiencias personales. Por ejemplo, si usted fue a un centro privado y tuvo inconvenientes o por el tema del servicio, de que recibió un mal servicio, de que a su paciente, a su familia no le hicieron caso, o de que, por ejemplo, le trataron mal, porque todas esas cosas se dan, o por ejemplo, que no le quisieron recibir, o que le pedían una X cantidad de dinero antes de atender a su paciente. Esas son cosas esos son cuentos que nosotros, pues, son muy comunes en materia de clínicas privadas, y sin embargo, yo creo que aún así, aún con estas experiencias personales que cada uno de nosotros tenemos o que hemos escuchado por ahí, las clínicas privadas juegan un rol muy importante. Lo digo porque nosotros tenemos un sistema de hospitales públicos con muchas deficiencias. Yo entiendo que lo que busca este gobierno, y no me quiero parar a cuestionar la medida en particular en materia de estos financiamientos que se anunció, porque yo tengo entendido que como es el Bandex, la única relación que yo le tengo en materia de exportación es que se pueda fortalecer el turismo de salud a través de las clínicas privadas, y uno se preguntará, wow, y entonces las clínicas, los hospitales públicos no tienen la capacidad para ofrecer un servicio de calidad, para pues fortalecer lo que es el turismo de salud en la República Dominicana. Son preguntas que quedan en el aire a propósito de esta decisión del gobierno. Lo que yo sí quiero decir, señores, es que realmente las clínicas privadas, cuando usted verifica el modelo de las clínicas privadas, es un modelo casi colapsado. Y oigan por qué se lo digo. Primero, son altísimas inversiones que tienen que hacer las clínicas privadas. Imagínense, por ejemplo, el costo que tiene una unidad de cuidados intensivos. Y no solamente eso, también las unidades de laboratorio. Y oigan lo que ha pasado. Como nosotros, por ejemplo, vamos a una clínica privada y nos exigen una serie de exámenes de laboratorio, nosotros no nos quedamos en esa clínica privada a tener ese servicio ahí, sino que vamos a otros laboratorios, a otros centros de diagnósticos. Entonces, por eso es que yo digo que es un sistema más o menos es un sistema económico más o menos colapsado, porque la verdad es que cuando usted va a la clínica, los servicios que se ofrecen y que usted paga en la clínica ya con los años se ha ido pues reduciendo. Yo quiero hablar un poquito sobre, y sí dije el papel que juegan las clínicas privadas, sobre todo por lo siguiente. Al nosotros tener un sistema de salud prácticamente pues deficiente, son las clínicas privadas las que nos han dado el respaldo de garantía de la salud de nuestra sociedad. Y quiero poner el ejemplo de San Francisco de Macorís cuando surgió la pandemia. En San Francisco de Macorís, y quizá voy a hablar desde una perspectiva muy personal y muy subjetiva, y lo admito aquí, porque allá se dio que la clínica El Siglo XXI, de la que digo que es subjetiva porque yo prácticamente crecí en esa clínica porque mi padre ha trabajado ahí la vida entera. Entonces, cuando surgió el tema de la pandemia, ustedes saben que la provincia de Duarte fue la provincia primero donde comenzaron a fallecer la mayor cantidad de personas, donde se detectó que el virus ya estaba teniendo una circulación comunitaria y todo eso. En ese momento, las clínicas privadas, y especifico el Siglo XXI y otros centros médicos,
comenzaron a atender a los pacientes de COVID, cuando en ese momento ustedes saben que hasta los mismos médicos tenían miedo de atenderlo y no sabían cómo abordarlo. A esos centros médicos privados pues llegaron pacientes que se murieron en las salas de emergencia, no por falta de atención, sino porque también había otro problema. Los pacientes llegaban tarde porque tampoco conocían cuáles eran las previsiones que había que tomar, y porque también tenían mucho miedo de acudir a un centro y qué va a pasar en ese centro, me van a aislar, cuál sería el procedimiento. Y hubo mucha gente que terminó acudiendo a las clínicas muy tarde. Entonces las clínicas privadas en San Francisco de Macorís se habilitaron para brindar ese servicio cuando el Hospital San Vicente de Paúl no tenía las condiciones para recibir a los pacientes de COVID. Y lo que se hizo fue incluso un acuerdo con el sector público para que las clínicas privadas de San Francisco de Macorís pudieran recibir esos pacientes, en lo que el Hospital Público San Vicente de Paúl pues se habilitaba y habilitaban las condiciones para que los pacientes del COVID pudieran llegar. Cuando esto sucedió finalmente, entonces la clínica pues entonces bajaron lo que es el número de pacientes de COVID, entonces fue bajando paulatinamente y ya entonces, o sea, en la atención médica privada que se recibió en las clínicas fue básicamente lo que pudo garantizar que el hospital público de esa localidad tuviera tiempo para poder habilitarse, para poder recibir los pacientes de COVID. Y entonces eso pasa mucho. Las clínicas privadas, si bien se buscan satanizar, sobre todo como dice Ogla, en las pequeñas ciudades, en las ciudades que no están en la gran metrópoli, son las clínicas que dan el servicio de salud que se necesita, porque los hospitales no tienen las condiciones. Entonces son las clínicas las que hacen inversiones de equipos, de establecimientos. Entonces yo sí creo, no voy a cuestionar tanto la medida, pero sí un poco dar estos datos para que se vea que las clínicas privadas también tienen un rol importante, y ese rol es precisamente porque el sector público no ha podido suplir en su totalidad la garantía de servicios. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, las clínicas privadas han respondido. Fernando, vamos contigo. Distrito Informativo.